tal, jóvenes? Bienvenidos al módulo 3 del curso virtual de Recinto Matemático. En esta primera sesión de clase veremos un tema bastante interesante, el tema que corresponde a frecuencia de suceso. Capaz es un tema que usted lo ha visto con otro nombre, corte y estaca, por ejemplo. Entonces, en este capítulo veremos tres puntos importantes. Lo que corresponde a corte y estacas en fibras abiertas, corte y estacas en fibras cerradas y sus aplicaciones diversas como disparos, pastillas y problemas que involucran justamente estos casos que se están mencionando. Entonces, el objetivo principal del tema tratado el día de hoy será identificar y diferenciar los elementos que participan en estos problemas, diferenciar entre lo que es una parte, lo que es un corte y lo que son estacas, tanto en fibras abiertas como en fibras cerradas y sus diferentes aplicaciones que pueden surgir. En lo que corresponde al marco teórico no es muy complejo y bastante sencillo, solamente hay que dividir, sumar y restar. ¿A qué nos referimos, por ejemplo? A lo siguiente. En el caso de figura abierta, nos referimos, por ejemplo, a una línea. Tiene dos extremos. Figura abierta, una línea que tiene dos extremos. Tomamos el caso de una varilla. Por ejemplo, esta varilla tiene dos extremos. Digamos que esta varilla usted lo quiere dividir en tres partes iguales. Si usted lo quiere dividir en partes iguales, seccionar, partir en tres partes iguales, ¿cuántos cortes habrá que aplicar? Creo que la respuesta la tiene, dos cortes. Si usted lo quiere dividir en tres partes iguales, aplicamos dos cortes. Corte 1 y corte 2. Entonces, a eso nos referimos con corte. Secciona, divide un segmento mayor en segmentos pequeños. Dos cortes. Y al aplicar dos cortes, ¿cuántas partes están apareciendo? Tres partes. Muy bien, ya aparece entonces elemento corte, elemento parte. Corte lo secciona y parte lo que estamos obteniendo. Imaginemos ahora que esto fuese la frontera de un terreno y usted lo quiere cercar colocando estaca para después colocar el alambrado. Entonces, si usted va a comenzar a colocar estacas, las estacas siempre se contabiliza a partir de los extremos. Entonces, para este caso, una estaca, dos estacas, tercera y cuarta estaca. Ahí está entonces el tercer elemento participante en este capítulo. Lo que son cortes, lo que son partes y lo que son estacas. Entonces, un corte secciona un total, partes son los segmentos obtenidos y estaca se comienza a contabilizar a partir de los extremos. Y a partir de acá sacamos conclusiones generales. Si usted se da cuenta, tenemos lo que es parte, corte y estacas. En este ejemplito, ¿cuántas partes estamos visualizando? Tres partes. Muy bien. ¿Y cuántos cortes tenemos? Dos. Entonces, si tenemos la cantidad de partes, que son tres, la cantidad de corte debe ser uno menos. Tenemos la cantidad de partes, uno menos representa la cantidad de cortes. 3 menos 1, pues en este caso resulta un 2. Igualito, miren, tenemos tres partes. ¿Y cuántas estacas visualizamos? 4 estacas. Por lo tanto, cantidad de partes más 1 representa la cantidad de estacas. Entonces, como se están dando cuenta, todo depende de la cantidad de partes. Parte menos 1 resulta cortes y parte más 1 resulta estacas. Entonces, todo radica en averiguar la cantidad de partes. Imagina que cada uno vale 5 centímetros. 5 más 5 más 5 resulta 15. Entonces, longitud total vale 15 centímetros, por ejemplo, y él vale 5 centímetros. Al dividir 15 entre 5 resulta 3. Y ese 3 resulta justamente la cantidad de partes. Entonces, estamos deduciendo que el número de partes, ¿cómo se va a obtener? A 3 de una división. Vamos a dividir longitud total entre longitud de cada parte. Vamos a llamarla longitud unitaria. Entonces, la cantidad de partes va a ser igual longitud total entre longitud unitaria y nada más. Una vez que usted tiene la cantidad de partes, le suma 1, sabe la cantidad de estacas y le resta 1, sabe la cantidad de cortes. Entonces, a eso nos referimos que el esquema teórico no es complicado. Solamente hay que dividir, sumar y restar, nada más. Este tema no es muy complicado. Muy bien. Entonces, eso corresponde al caso de una fibra abierta. Acuérdese, cantidad de partes es una división total entre unitario más 1 estaca y menos 1 sabe los cortes. Ahora, en el caso de fibra cerrada, los dos extremos se unen. Figura cerrada, los dos extremos se unen y forma como si fuese una circunferencia, un rectángulo, un triángulo, por ejemplo, ¿no? En forma general tengamos, por ejemplo, esta figura. Fibra cerrada. Muy bien, no tiene extremos. Dividamos esa fibra cerrada en partecitas iguales. Muy bien, entonces comenzamos a aplicar cortes. Tenemos primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte y quinto corte.
Esa fibra cerrada hemos aplicado 5 cortes. Con esos 5 cortes, ¿cuántas partes están apareciendo? Primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte y quinta parte. Miren, saquemos conclusiones. Fibra cerrada. La cantidad de cortes son 5. Cantidad de partes también son 5. Y si usted quiere colocar estacas a su alrededor, también lo contamos como estas marquitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son iguales. Entonces sacamos una conclusión interesante. Partes, corte y estacas. Pero en el caso de fibra cerrada estamos concluyendo que las tres cantidades, ¿cómo van a ser acá? Iguales. Visualizamos 5 cortes, 5 partes y 5 estacas. Entonces en el caso de fibra cerrada, más sencillo que el caso anterior. Porque acá las tres cantidades, ¿cómo van a ser acá? Iguales. Las tres cantidades resultan ser iguales y nada más. Eso es lo que ocurre en el caso de fibra cerrada. Igualmente, ¿cómo llamo la cantidad de partes? Igual que en el caso anterior. Longitud total entre longitud unitaria. ¿Cuánto mide cada partecita? Sino que en este caso, hablando geométricamente, esa longitud total, que es la curva cerrada, tiene un nombre en la parte de geometría. A la curva completa se le conoce como el perímetro. Entonces, en el caso de fibra cerrada, longitud total tiene un nombre en particular, se llama perímetro. Es decir, concluyendo, que la cantidad de parte, ¿cómo se va a obtener? Perímetro de la figura entre longitud unitaria. Perímetro de la figura entre longitud unitaria y nada más. Una vez que tenemos la cantidad de partes, va a ser igual a la cantidad de estacas, va a ser igual a la cantidad de cortes y se acabó lo que corresponde a la parte teórica. Entonces, a eso nos referimos que no era complicado, era dividir. Fibra cerrada, los tres son iguales. Y si fuese una fibra abierta, más 1 estaca, menos 1 son los cortes. Muy bien, ese es el esquema teórico, no hay mucha vuelta que darle, bastante sencillo. A una pequeña observación antes de ver algunos ejemplos aplicativos. Digamos que tenemos esta varilla de 56 metros. Y lo vamos a seccionar en partecitas donde cada uno vale 7 metros. Muy bien, 7 metros. Lo que ocurre acá es lo siguiente, miren. ¿Cuántas partes hemos obtenido? 56 entre 7 sale 8 partes. 56 entre 7, longitud total, entre longitud unitaria sale 56 entre 7 sale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, comprobado. 8 partes. ¿Cuántos cortes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno menos. Y si quisiera colocar estaca, colocamos en los extremos, serían 9. Muy bien. Esto es del caso anterior de fibra abierta. Pero acá lo que nos interesa hacer recordar, porque si lo sabe usted, es lo siguiente. ¿No se dan cuenta que al sumar 7 más 7 más 7 más 7 más 7 sale el 56? Entonces ese 56 es 8 por 7. Ese 7 es un divisor del 56. Entonces esa parte es importante. La longitud unitaria viene a ser un divisor del total, del 56. Es un divisor, ¿ves? El 7 está contenido dentro del 56. Lo tiene que dividir exactamente. Entonces la longitud unitaria se interpreta como un divisor ¿de quién? De la longitud total, que para este caso es 56. Hay que tener en cuenta esa expresión. Es un divisor del total. Muy bien. Vamos a algunas aplicaciones antes de entrar a nuestra práctica de gira. Son aplicaciones para reforzar un poquito la parte teórica. Veamos. En este caso tenemos lo siguiente. En la ventanilla de un banco, cada cliente demora 4 minutos para ser atendido. Apenas un cliente se retira la ventanilla, el siguiente cliente ingresa rápidamente. Es decir, no se pierde entre cambiar de un cliente a otro cliente en ningún minuto, ni un segundo. Y con eso usted le piden averiguar cuántos clientes serán atendidos en una ventanilla de dicho banco desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana del mismo día. Muy bien. Como les comenté al inicio, hay que saber diferenciar el objetivo del tema. Diferenciar si lo que nos están pidiendo es parte, corte o estaca, fibra abierta o fibra cerrada. Eso es lo que hay que saber diferenciar. Línea del tiempo, 9 de la mañana, 11 de la mañana. Es una fibra abierta. Es una fibra abierta. De las 9 hasta las 11 son en total 2 horas. Muy bien. Fibra abierta entonces. Muy bien. Ahora hay que ver si lo que nos están pidiendo es un corte, estaca o parte. Dice que el cliente demora 4 minutos en ventanilla. Entonces digamos que acá comenzó la atención del cliente. En este punto comenzó. A partir de acá se comienza a medir el tiempo. Muy bien. Y esta atención dice que ¿cuánto va a demorar? 4 minutos. Acuérdese que 2 horas tiene 120 minutos.
Y estamos separando la atención de cada cliente. Muy bien. Dice que cada cliente demora 4 minutos. Entonces el cliente comenzó acá su atención, lo atiende en 4 minutos, se retira rápidamente y viene el otro cliente, no se pierde tiempo. 4 minutos, se retira y viene rápidamente el otro cliente y así sucesivamente hasta el final. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, la cantidad de clientes, ¿con quién lo relacionamos? ¿Con cantidad de partes, cortes o estacas? Corte no creo porque no estamos seccionando nada. Estaca no porque no estamos contando los extremos. Ten en cuenta que el cliente entró aquí, el cliente se queda o no se queda toda esta porción de tiempo. El cliente se queda toda esta porción de tiempo, el cliente se queda toda esta porción del tiempo. Entonces, si usted hace la analogía, el número de cliente está asociado con la cantidad de partes. 4 minutos, primer cliente, los otros 4 minutos, segundo cliente, tercer cliente y acá tenemos el último cliente. Es decir, que para este caso, los clientes representan la cantidad de partes. ¿Y cómo sacamos la cantidad de partes? Dividiendo longitud total, que para este caso es tiempo total, entre longitud unitaria, tiempo unitario. Es decir, que la cantidad de cliente aquí va a ser igual. 120 entre 4 dividimos y ¿cuánto resulta? 30. Entonces, conclusión, para este caso, el número de cliente se relaciona con la cantidad de partes. División y sale la respuesta rápidamente. Muy bien. Tenemos un ejemplo donde hemos identificado la cantidad de partes. El otro ejemplito, vamos a ver con qué lo asociamos. Se ve una varilla, no discutimos, figura abierta. Ahora hay que asociar, bueno, acá no hay que asociar mucho porque acá ya de frente no dicen. Corte de frente, no hay que discutir demasiado por acá. Entonces tenemos una varilla de 136 centímetros y se debe dividir en partes iguales de 8 centímetros cada uno. Muy bien, 8 centímetros cada uno. ¿Cuántos cortes se tendrá que realizar? Muy bien, los cortes comienzan a partir de acá. Acá no se corta nada. Los cortes comienzan a partir de acá. Primer corte, segundo corte, tercer corte, enésimo corte. Entonces usted le piden averiguar para seccionar esta varilla en partecitas 8 centímetros, ¿cuántos cortes se tendrán que realizar? La fórmula directa, ¿no? División, como es cortes, menos 1. Longitud total, 136. Longitud unitaria vale 8, esta es la cantidad de partes obtenidas, cantidad de segmentos obtenidos, pero como usted le pide en cortes, menos 1. Perfecto, hagamos la división, restemos y resulta 16. Para obtener estos partecitas de 8 centímetros, hay que aplicar en total 16 cortes. Muy bien, no está complicado este ejemplo, era para reforzar el ejemplo entonces. Hemos visto un ejemplo con partes, con cortes, ahora vemos qué es lo que corresponde por acá. A lo largo de una avenida de 276 metros, largo de una avenida, figura abierta entonces, se plantarán árboles cada 12 metros uno de otro. Si se plantan al inicio o al final de la avenida, ¿cuántos árboles se plantaron en total? Muy bien. La avenida tiene una longitud de 276 metros. Se plantan árboles al inicio y al final. Entonces ahí tenemos primer arbolito plantado. 12 metros viene el segundo, 12 metros viene el tercero y así sucesivamente 12 metros viene el último arbolito. Y usted le piden averiguar cuántos árboles se plantaron en total. Se dan cuenta que comenzamos en los extremos. Entonces si comenzamos en los extremos, los árboles hacen papel de estacas. Y si se estacas, partes más 1, nada más. Como se dan cuenta, no es complicado el tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces cantidad de árboles, que es n, va a ser longitud total, que vale 276, longitud unitaria, que vale 12, pero como son estacas, le sumas 1. Y al hacer la operación resulta entonces 24. Se plantaron en total 24 árboles a lo largo de esta avenida. Muy bien, señores. Correcto. Vemos otra aplicación directa por acá, miren. Ejemplo 4. Dice aro, figura cerrada. Muy bien. Un lado de 240 centímetros de circunferencia se divide en partes iguales de 16 centímetros cada uno. El aro tiene una circunferencia de 240 centímetros y se va a seccionar primer corte, segundo corte, tercero, cuarto, enésimo corte. Ahí está el enésimo corte. Y cada partecita, ¿cuánto dice que vale? 16. Muy bien. Y justamente la pregunta, ¿cuántos cortes se tienen que realizar para dicha división? Figura cerrada, te piden cortes. Pero en una figura cerrada, cortes es igual a estacas, es igual a cantidad de partes. ¿Y cómo sacamos la cantidad de partes? ¿Se acuerdan? Perímetro de la figura, para este caso la circunferencia,
entre longitud unitaria. Entonces la cantidad de corte, que es n, va a ser igual a perímetro de la figura, que vale 240, longitud unitaria, que vale 16, dividimos y resulta entonces 15. Se obtienen 15 partes, 15 estacas o 15 cortes, que representa lo mismo. Entonces, para este caso la respuesta se tuvo que aplicar en total 15 cortes para hacer dicha división. Como se dan cuenta, es bastante rápido el caso de figura cerrada. Muy bien. Entonces hemos visto figura abierta, figura cerrada. Ahora hay que ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, el caso de pastillas. Dice, Coral debe tomar 3 pastillas cada 7 horas durante 2 semanas. ¿Cuántas pastillas tomaré en total? Acá por un momento vamos a frente a esa situación. Usted quiere comprar las pastillas, ¿cuántas tiene que comprar y cuánto gasto va a ser, por ejemplo? ¿No? Es una aplicación real que usted podría aplicar. Veamos entonces cómo se puede esquematizar acá. Miren, línea del tiempo es abierta, línea abierta, tiene extremos, inicio y final. Entonces toma su primera pastilla, que son 3, toma 3 pastillas. Para tomar la siguiente dosis deben pasar 7 horas, toma su siguiente dosis, que son 3 pastillas, y cada 7 horas toma sus 3 pastillas. Muy bien, ahí está. Perfecto, lo estamos esquematizando. Coral debe tomar 3 pastillas cada 7 horas durante 2 semanas. Durante 2 semanas. En tiempo total, de inicio al final, debe ser 2 semanas. Y la pregunta es, ¿cuántas pastillas tomaré en total? Es importante saber interpretar la información que nos dan. Hay que interpretar lo que nos está diciendo el problema y lo planteamos en ese esquema. Y todo lo que usted lee lo estamos visualizando en ese esquemita. Toma 3 pastillas cada 7 horas durante 2 semanas. Ahora, ¿cuántas pastillas tomaré en total? Entonces, si hacemos una analogía con el caso de fibra abierta, corte, estacas y parte, usted se percata que el lapso de tiempo es como si fuese la parte, cantidad de partes. Y las veces que toma la pastilla, porque son veces, primera vez que toma su pastilla, segunda vez que toma las pastillas, tercera vez que toma las pastillas, enésima vez que toma la pastilla. Para este caso, extremos son extremos. Entonces, el número de veces que toma la pastilla hace el papel de estacas. Imaginemos que toma 5 veces las pastillas. Si toma 5 veces las pastillas y cada vez que lo toma son 3 pastillas que va a tomar, entonces como vemos el total de pastillas, el número de veces que vale 5 por 3, por ejemplo, ¿no? Y 5 por 3, total 15 pastillas. Entonces, como estamos deduciendo, hay que averiguar el número de veces que son estacas, multiplica por la dosis y ese es el total de pastillas tomadas. Muy bien. Entonces, para el caso de pastillas, concluyendo entonces, el número de veces representa estacas. Y como vemos la cantidad de estacas, longitud total, longitud unitaria, que es cantidad de partes, y le sumas 1. Para este caso, estamos hablando de horas. Entonces, hagamos la transformación. 2 semanas, 2 por 7 son 14 días. Muy bien. Queremos horas. Usted sabe que un día tiene 24 horas. Entonces 14 días será entonces 14 por 24. No es necesario multiplicar, dejemos indicado acá. Entonces el tiempo total es 14 por 24. Como vemos entonces la cantidad de estacas, es como si fuese estacas, va a ser la división del tiempo total entre el tiempo unitario. Pero como son estacas, habrá que sumarle 1. Muy bien. A eso nos refiero no multiplicar porque acá se va a simplificar solo, miren. Operamos 48 más 1 resulta 49. Entonces, formalmente esta es la cantidad de estacas. Pero para este caso, la cantidad de estacas representa el número de veces que está tomando la pastilla. Por lo tanto, acá tenemos que son 49 veces que Coral está que toma sus pastillas. Y cada vez que toma sus pastillas, ¿cuánto va a tomar acá? 3. Por lo tanto, si usted quiere el total de pastillas, deduce una pequeña fórmula. Lo estamos deduciendo. Va a ser el número de veces, que es 49, por la cantidad de pastillas que toma cada vez que lo hace. 49 por 3. Por lo tanto, multiplicando resulta 147. Es el total de pastillas que tomará Coral durante estas 2 semanas. Muy bien, entonces esa es la forma de trabajar un problema de pastillas. Todos radiquen allá la cantidad de veces, que son estacas, y una vez que tiene la cantidad de veces, multiplica por la dosis, que para este caso vale 3, y el producto representa el total de pastillas. Si lo quieres generalizar, número de veces por la dosis es el total de pastillas. Muy bien. Es una aplicación de lo que es corte,
y estacas. Otra aplicación puede darse en el caso de disparos. Este es un caso clásico que muchos se suelen confundir. Capaz uno ya está pensando que la respuesta vale 80, ¿no? Capaz, no sé, veamos. Una ametralladora dispara 8 balas en 5 segundos. Si dispara 8 balas en 5 segundos, la pregunta, ¿cuántas balas disparará en 50 segundos? Muchos piensan lo siguiente, profe, ya pues mire, por 10. Si el tiempo se multiplica por 10, acá también por 10 sale 80 balas. Alguno piensa que la respuesta es 80. Si tuviese como alternativa, capaz ya lo están marcando, ¿no? Pero hay que tener cuidado que para estos casos interviene el tiempo de bala a bala, de disparo a disparo y un cierto intervalo de tiempo. Y eso hay que tener en cuenta. Lo vamos a esquematizar para que se pueda visualizar mejor. El enunciado dice que se disparan 8 balas en 5 segundos. Primera bala, segunda bala, tercera bala, punto suspensivo, son en total 8 balas. Apenas sale la primera bala se mide el tiempo. Última bala se termina de medir el tiempo. De aquí hasta acá tenemos en total 5 segundos. Pero como se dan cuenta, de bala a bala hay un cierto intervalo de tiempo. Muy bien. ¿Y cómo se obtiene? Recorremos un poquito el tema de campanada, cognición o cronometría. ¿Se acuerdan? Cantidad de campanadas y cantidad de intervalos. Si usted tiene, por ejemplo, para que recuerden, si acá tenemos 3 campanadas, se nota que tenemos 2 intervalos, miren, uno menos. Si tiene 3 campanadas, hay 2 intervalos, uno menos. Si tiene 8 campanadas, imaginemos que fuesen campanadas, si tenemos 8 campanadas, uno menos representa 7 intervalos. Muy bien, de acá tenemos 7 partecitas. Entonces el tiempo total hay que dividir en 7 partes iguales. Y eso da el valor de cada intervalo. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de cada intervalo? Tiempo total entre la cantidad de intervalos. Por lo tanto, dividimos y resulta que cada intervalo vale 5 séptimos de segundo. 5 séptimos de segundo el valor de cada intervalo. Muy bien. Con esta pequeña frasecita también sacamos toda esa información. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas balas se dispararán en 50 segundos? Tenemos 50 segundos. ¿Y cuántas balas se disparan? Primera bala, segunda bala, tercera bala, enésima bala. Es lo que usted quiere averiguar. En esos 50 segundos, ¿cuántas balas se van a disparar? Muy bien. Ya sabe usted que cada intervalo vale 5 séptimos. Ahora vamos con el tema que estamos tratando el día de hoy. Las balas como si fuesen estacas. Usted quiere la cantidad de estacas. Primera estaca, segunda, tercera, enésima estaca en una fibra abierta. Tiene longitud total, tiene longitud unitaria. Por lo tanto, la cantidad de bala es como si fuese cantidad de estacas. Cantidad de partes más 1. Como vimos la cantidad de partes, dividimos entonces, cantidad de balas, vamos a dividir el tiempo total que vale 50 entre el tiempo unitario que vale 5 séptimos. Esa es la cantidad de partes. Más 1 representa la cantidad de estacas, que para este caso representa las balas. Y como se dan cuenta, tenemos el problema resuelto. Quinta 1, quinta 10, el 7 sube a multiplicar 70, más 1 resulta 71. Entonces, no eran 80 balas como parecía, ¿no? Entonces, en esos 50 segundos, ¿cuántas balas se disparan solamente? Se están disparando en total 71 balas. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con esos problemas. Dependemos de los intervalos. ¿Cuánto vale cada intervalo? Y la respuesta para este caso entonces sería 71 balas disparadas en esos 50 segundos. Entonces eso fue una pequeña aplicación, algunas aplicaciones del tema correspondiente. Como se dan cuenta, no es complicado. Hay que dividir para allá la cantidad de partes. Si es cerrada, corte, estacas y partes son iguales. Y si es fibra abierta, le sumas 1 para sacar las estacas o le restas 1 para allá los cortes. Muy bien. Entonces, esas fueron las aplicaciones en la parte teórica. Entremos entonces a nuestra práctica de gira.